Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidente. Vengo a esta tribuna a hablar, en efecto, de este punto de acuerdo, particularmente de las modificaciones propuestas por el presidente de la tercera comisión. Como él bien señaló, originalmente se había propuesto un punto de acuerdo en el que el promovente proponía que en caso de que Estados Unidos decidiera imponer aranceles a México en el tema de aranceles y aluminio, México respondiera de la misma manera en el mismo sector. La discusión en la tercera comisión fue que exhortáramos a nuestro gobierno, particularmente a la Secretaría de Economía, a que no se limitara a imponer o establecer medidas de represalia en el mismo sector, que se consideraran otros sectores que pudieran ser estratégicos para la relación comercial entre México y los Estados Unidos. Así fue aprobado. Sin embargo, como bien lo explicó el presidente de la tercera comisión, de ese momento al día de hoy, pues ya han ocurrido muchas cosas que alteraron el escenario y que ameritan esta propuesta que se puso sobre la mesa y que fue aprobada por este pleno de la Comisión Permanente. Nosotros en el Partido Verde, desde luego que respaldamos las medidas anunciadas por la Secretaría de Economía en cuanto a la imposición de aranceles a diversos productos, no solo en materia de acero, sino particularmente los que tienen que ver con el sector agropecuario para importaciones provenientes de los Estados Unidos, porque la medida sin duda ha sido estratégica. Yo aplaudo la forma en la que la Secretaría de Economía estudió este conjunto de medidas y qué productos en particular seleccionó, porque desde el día de ayer estamos viendo reacciones en los Estados Unidos, porque estos productos que efectivamente fueron incluidos por el Gobierno de México en su respuesta, pues están vinculados con estados de actores políticos muy relevantes dentro del Congreso de los Estados Unidos, que desde luego pues ya están muy preocupados de la respuesta que México ha empezado a adoptar. Se trata de estados donde tenemos legisladores republicanos que han anunciado públicamente que tienen dudas sobre las medidas del presidente Trump, que están preocupados sobre el efecto que pueda tener sobre las economías de sus estados, y desde ese punto de vista creo que ha sido muy atinada la respuesta del Gobierno de México al establecer estas medidas o estos aranceles a productos específicos, como los mencionó el senador Héctor Larios aquí en tribuna. La decisión de los Estados Unidos por lo que hace a la imposición de aranceles al aluminio y al acero provenientes de México, o al acero y aluminio provenientes de México, lamentablemente se basa en un estudio, en un reporte del Departamento de Comercio, que está basado en primer lugar en una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría. Es una ley que data de 1962, el contexto mundial era otro y las facultades que se le daban al Ejecutivo de ese país eran otras. El criterio con el que está hecho ese estudio evidentemente no concuerda o no coincide con la política comercial que en las últimas décadas tuvo el gobierno de los Estados Unidos. Desde luego le es muy ad hoc al actual presidente para sus fines proteccionistas, pero yo espero que en este procedimiento de solución de controversias al que también se ha sumado el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, primero a través del inicio de un procedimiento, de un proceso de consultas con los Estados Unidos, pues yo tengo la confianza y espero que el órgano de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio pueda estudiar con serenidad los distintos casos que están siendo llevados ante ese mecanismo, en este caso particular de la decisión de los Estados Unidos, y que adopte una solución o una decisión que sea benéfica, que sea positiva para el comercio mundial, el comercio libre o el libre comercio internacional. En ese sentido,
no solo hay que respaldar la decisión del Gobierno de México en cuanto a la imposición de aranceles y en cuanto al inicio de este procedimiento de consultas de cara a llevar a Estados Unidos al mecanismo de solución de controversias, sino también el poder legislativo de nuestro país, el actual y el que resulte a partir del 1 de septiembre, deberán, y yo hago un exhorto para que deba acompañar al Gobierno de México en ese procedimiento de solución de controversias, porque va a ser un procedimiento bastante complejo, pues por el perfil que le ha dado el Gobierno de los Estados Unidos, pero eso no obsta para que el Poder Legislativo acompañe y muestre que el Estado mexicano está unido en contra de este tipo de medidas que nos hacen daño. Lamentablemente, por aquí se vino a decir al final, o en quien me anteció el uso de la palabra, vino a cuestionar al hablar de este tema, aprovechó para cuestionar la política económica. Yo tomé nota de dos pronunciamientos muy particulares, uno que dijo que el crecimiento económico se ha estancado y otro que no se han creado empleos. Yo lamento que se vengan a usar este tipo de expresiones a esta tribuna de cara a esta discusión, porque ni una ni la otra. En cuanto a crecimiento económico, la economía mexicana lleva, no tengo el dato en este momento, pero lleva muchos trimestres consecutivos creciendo. No ha crecido a la tasa que queremos, efectivamente, pero el contexto internacional ha sido muy complicado. Hay países que han estado creciendo mucho menos que nosotros, que incluso han mostrado caídas en su Producto Interno Bruto, mientras que México ha venido creciendo a tasas moderadas, sí, pero ha venido creciendo de manera sistemática. Entonces, no puedo aceptar que alguien venga aquí a afirmar que el crecimiento se ha estancado y que no se han creado empleos. Por Dios, este sexenio es el sexenio en que más empleos se han creado 3.600.000 empleos. Entonces, y también se dijo aquí que la respuesta del Gobierno de México a las medidas del presidente Trump se da en una coyuntura electoral. La verdad es que ese es un análisis muy ligero. La medida obedece, pues sí, a una circunstancia adoptada por el Gobierno de los Estados Unidos, y ni modo que el Gobierno de México no haga nada o espere a que termine el periodo electoral para tomar una decisión. Desde luego que había que actuar con oportunidad, con prontitud, como lo hizo la Secretaría de Economía, pero además con prudencia y firmeza. Entonces, yo lo que pido es que cuando abordemos este tema aquí, tratemos de acompañar al Gobierno de México en este tema. No creo y no veo que haya oportunidad para enfrascarnos en una discusión de una agenda electoral que no tiene sentido. Por mi parte es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador.